¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Neos, Neospatian, Neospace, Cross y todo lo relacionado al Elemental Hero Ne. En el video revisaremos todas sus cartas, importancia, funcionamiento, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Elemental Hero y las primeras piezas de Neospatian hicieron su debut en Power of the Duelist en 2006. Elemental Hero Neos es el monstruo principal del segundo protagonista del juego. Elemental Hero Neos es un monstruo de vainilla de nivel 7. Es el material principal para múltiples monstruos de fusión. Lo diferente de estas es que es invocación de fusión de contacto que requiere que los materiales vuelvan desde el campo de vuelta al deck, sumado a que la gran mayoría de monstruos de fusión de este arquetipo en la fase final regresan del campo de vuelta al deck, como una forma de equilibrio por los efectos dados. En conjunto de este monstruo tenemos múltiples subarquetipos que son necesarios o que nos ayudarán a que los planes de juego sean mucho más eficientes o potentes. Solamente mencionando algunos tenemos a los Neospatian, que son los complementos necesarios, son los materiales de fusión necesarios para poder estar completando estas fusiones. Los Neospace, monstruos de atributo de luz de nivel 4 de tipo Warrior que pueden estarnos buscando cartas. Los monstruos Cross de atributo oscuridad de nivel 2 de tipo Warrior para poder estar también buscando cartas e incluso recientemente para poder acelerar el deck. Los Chrysalis para poder hacer que los monstruos Neospace sean mucho más fáciles de poder estar viendo, y mucho más soporte adicional puede ser usado, específicamente cartas Elemental Hero y cartas Hero. Su estilo de juego es de beatdown y de OTK. Quieren poner el o los monstruos necesarios para poder estar resolviendo el juego que presenta el rival, y también por sus estadísticas y efectos varios para poder poner suficiente daño en campo para poder robarnos los juegos. Vamos a revisar todas sus cartas, efectos, importancia, razones y ratios. Primero tenemos el monstruo alrededor del cual gira toda la estrategia. Este es el Elemental Hero Neos. Está de sobra decir que funciona como una suerte de Garnet. Es un monstruo de vainilla que pide doble tributo para poner en campo. Afortunadamente tenemos muchas formas de ponerlo allí: cementerio, regresarlo de vuelta al deck, añadirlo a la mano y mucho más. Su uso se ve entre 2 y 3 copias. Es un tanto desafortunado, pero al ser el nombre necesario para la estrategia debemos tenerlo en la medida de que podamos verlo, más que no se acabe trabando. Para los monstruos Neospatian tenemos 6, y estos son el Neospatian Air Hummingbird. Una vez por turno podemos ganar 500 puntos de vida por cada carta en la mano del oponente, efecto que se usará si llega a tocar el campo. Será para ser usado en su mayoría como material de fusión o incluso para intentar ganar por tiempo. Es increíblemente de los nombres más necesarios, no por su efecto, sino por ser material de fusiones mucho más potentes y útiles. En Neospatian Aqua Dolphin, una vez por turno podemos descartar una carta como costo. Miramos la mano del oponente y elegimos un monstruo. Si controlamos un monstruo con ataque igual o superior al ataque de la carta elegida, destruimos la carta elegida, y si lo hacemos 500 de daño a nuestro oponente. De otra forma, tomamos 500 de daño. Carta que ha tenido juego competitivo en tiempos pasados. El poder mirar la mano del rival y poder incluso hacer daño y deshacernos de algún monstruo que utilice el oponente es bastante útil. Tirar cartas al cementerio puede por muchos momentos ser costoso, pero en otros será incluso una forma de acomodar piezas en cementerio para usarlas con otras cartas de fusión. Este es de los efectos más útiles, más cuando estamos yendo primero para poder quitar hand traps o saber qué juega el rival y poder dejar un campo acorde a este. En Neospatian Dark Panther, una vez por turno podemos seleccionar un monstruo boca arriba que nuestro oponente controla. Hasta la fase final, el nombre de esta carta se vuelve el nombre original de ese monstruo. Además, reemplazamos este efecto con el efecto original de ese monstruo si es que tiene alguno. Efecto interesante que dependiendo del rival podría tener mucha potencia. La posibilidad de poder copiar un efecto del rival da para incluso de forma virtual estar robando uno de sus monstruos y ponerlo en su contra. En muchos puntos se ve detenido por requerimientos de las cartas, pero llegará a sorprender cuánto puede ayudar en los juegos. El Neospatian Flare Scaraf gana 400 de ataque por cada magia y trampa que nuestro oponente controla. El segundo más inútil, con estadísticas tan bajas y con un tope de 2900 puntos de ataque que lo hacen un monstruo bastante lento y torpe. Solo estrategias de magias y trampas que presenten problemas contra un monstruo de ataque alto podrían provocar querer verlo en campo. De otra forma, será utilizado para las invocaciones de fusión por contacto y nada más. El Neospatian Glow Moss, si esta carta ataca o es atacada, nuestro oponente roba una carta y la muestra. Luego, basado en el tipo, aplicamos este efecto. Si es un monstruo, terminamos la fase de batalla este turno. Si es una magia, si esta carta está atacando, podemos cambiarlo a un ataque directo en su lugar, y si es una trampa, cambiamos esta carta a modo de defensa. Efecto que ha envejecido de forma pésima, tiene estadísticas muy bajas, le genera ventaja al rival e incluso puede que no acabe funcionando usarlo para atacar. Este sí solamente se utilizaría para poderlo utilizar por su nombre. Y por último, Neospatian Grand Mole. Al inicio del damage step, si esta carta pelea con un monstruo del oponente, podemos regresar tanto el monstruo del oponente y esta carta a la mano. Otro de los nombres más útiles, una carta que incluso estuvo en la lista debido a que podíamos usarlo para intercambiar un monstruo jefe del rival por nuestra invocación normal y de fase de batalla. Sigue teniendo el mismo uso, pero con la velocidad y exigencia del juego será muy difícil que esto llegue a ser viable para poder controlar al rival. De los 6 monstruos Neospatian es muy recomendable y necesario jugar al menos uno de cada uno por si llegamos a necesitar sus efectos, sus nombres y para poder activar muchas de las cartas nuevas de soporte. La única carta que suele estar ausente es Glow Moss, ya que las fusiones que lo mencionan en general dejan mucho que desear. De forma adicional dependerá mucho del enfoque de su estrategia para saber qué nombres llevar. Si solo se enfocan en ciertos nombres para acelerar ver los que lo piden como
material pueden incrementar el número de los necesarios y cortar los demás, o incluso cortarlos para tener que ver el mínimo de estos. Para poder ver más a los monstruos Neospatian, en su momento fueron entregadas las versiones crisálidas de estos. Tienen el efecto compartido de que podemos tributar esta carta mientras Neospace está en el campo para poder invocar de forma especial un Neospatian, y cada uno invocará el que coincide con su atributo y en el que está basado desde nuestra mano o deck. De estos, Larva trae a Flare Scarab, Mole trae a Grand Mole, Pantail trae a Dark Panther, Penny trae a Gold Moss, Chicky trae a Air Hummingbird y Dolphin trae a Aqua Dolphin. Jamás tuvieron un uso serio. Lo que en papel podría ser algo útil para poder ver los nombres con mayor consistencia, presentaba utilizar más cartas tipo Garnet, invocaciones normales desperdiciadas, efectos que eran fáciles de castigar y mucho más, por lo que acabaron más como piezas de anime que llegaron a carta legal que como un recurso que se puede utilizar. Luego tenemos las dos piezas de los monstruos Cross. Primero tenemos a Cross Keeper, que es uno de los monstruos nuevos. Podemos enviar esta carta desde nuestra mano o campo al cementerio como costo. Invocamos de forma especial un Elemental Hero o un monstruo Neospatian desde nuestra mano cementerio, pero si lo invocamos desde cementerio negamos sus efectos. Increíble efecto para poder poner a Neos en campo o el nombre Neospatian que nos haga falta. Aun cuando pueden llegar sin efecto, hay formas de tirarlos al cementerio con efectos varios que revisaremos más adelante. Si invocamos uno o varios monstruos de fusión Elemental Hero mientras esta carta esté en nuestro cementerio, excepto durante el Damage Step, podemos remover esta carta. Esto es costo de requerimiento. Robamos dos cartas, luego ponemos una carta desde nuestra mano en el fondo del deck. Solo podemos usar cada efecto de Cross Keeper una vez por turno. Este segundo efecto le da mucha más velocidad a la estrategia. El poder regresar piezas de la mano de vuelta al deck permitirá regresar cartas de tipo Garnet o que no tengan mucho más uso. Es una excelente adición a la estrategia. Tristemente no se puede buscar debido a la ausencia de un nombre en común, pero hay múltiples formas de verlo de forma consistente. No tenemos un número fijo hasta el día de hoy, pero la mayoría de listas lo usan a 3 copias. Es incluso una carta de tipo Tech para estrategias que usan los Elemental Hero buscando una extensión. El otro es el Cross Porter. Podemos enviar un monstruo que controlamos al cementerio e invocamos de forma especial un monstruo Neospatian desde nuestra mano. Cuando esta carta es enviada al cementerio, podemos añadir un monstruo Neospatian desde nuestro deck a nuestra mano. La versión anterior y vieja de lo que da Keeper. Porter puede buscar e invocar, lo que es útil. Tristemente pide costos altos y sus estadísticas son risibles, aunque no era la peor carta hasta antes de la entrega del nuevo soporte. Actualmente ya no se utiliza. El Elemental Hero Neos Alius es un monstruo de Gemini. Esta carta es tratada como un monstruo normal mientras está boca arriba en el campo o en el cementerio. Mientras esta carta es un monstruo normal en el campo, podemos invocarlo de forma normal para que se vuelva un monstruo de efecto con este efecto. El nombre de esta carta se vuelve Elemental Hero Neos mientras está en el campo. Monstruo que gracias a su ataque y soporte que tuvimos en múltiples puntos del juego como Gemini Spark, fue una forma viable de poner el nombre Neos en campo. Hoy en día es un monstruo lento que no tiene lugar en ninguna de las listas. Para los monstruos Connector, primero tenemos a Neospace Connector. Cuando esta carta es invocada de forma normal, podemos invocar de forma especial un monstruo Neospatian o un monstruo Elemental Hero Neos desde nuestra mano o deck en modo de defensa. Esta es una de las formas más útiles y fáciles para poder poner el monstruo que necesitamos para la invocación de contacto. Aún trayéndolos en defensa, la idea es poder poner el nombre necesario. Podemos tributar esta carta, luego seleccionar un monstruo Neospatian o un Elemental Hero Neos en nuestro cementerio. Este es costo de requerimiento. Lo invocamos de forma especial en modo de defensa. Solo podemos usar cada efecto de Neospace Connector una vez por turno. Este segundo efecto es fantástico con el nuevo soporte. Gracias a efectos como de Engage y adicionales, podemos a través de una sola carta acceder a las jugadas de fusión de contacto más simples pero útiles. Aún con esto es bastante peculiar que muchos jugadores han optado por no utilizarlo, pero tiene una sinergia y valor bastante alto. Dependerá de su construcción, complementos y cartas que exijan la invocación normal, pero se ve en promedio a 2 copias. El Neospace Pathfinder, podemos descartar esta carta al cementerio para añadir un Neospace desde nuestro deck o cementerio a nuestra mano. Efecto que no es un hard once per turn para añadirnos su campo, el cual ayudará a que nuestros monstruos permanezcan en campo. Tristemente no tenemos mayor valor de la carta, pero si es una que consideran valiosa para dejar los monstruos de fusión allí, es una que tiene buen valor. La gran mayoría de las listas no la utilizan. Luego tenemos al Elemental Hero Spirit of Neos, también es del nuevo soporte. Cuando un monstruo del oponente declara un ataque, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano en modo de defensa, y si lo hacemos no puede ser destruido por batalla. La protección que gana es permanente una vez que está en campo, por lo que si el rival niega los efectos de este, aún no será destruido por batalla. Le ayuda mucho que esta protección no es una vez por turno, haciendo que decks tengan que gastar ciertos recursos para poder quitarlo de campo. El problema de este es que solo se invoca de esta forma cuando el rival nos está atacando. A cambio es cualquier ataque, puede ser directo o a otro monstruo, dándole más opciones. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos añadir una magia o trampa que mencione el nombre de un monstruo Elemental Hero o una polimerización desde nuestro deck a nuestra mano. Este efecto lo convierte en su buscador principal. Buscar cartas que mencionen a los Elemental Hero o la polimerización hará que nos busque la pieza faltante para el combo. Y por último, durante nuestra main phase podemos revolver esta carta de vuelta al deck, y si lo hacemos, invocamos de forma especial un monstruo Elemental Hero normal desde nuestro deck. Solo podemos usar cada efecto de Elemental Hero Spirit of Neos una vez por turno. El tercer efecto pone a Neos en campo, ayudando a completar lo necesario para la invocación de contacto o cubriendo los requerimientos para muchas de nuestras magias. Spirit of Neos busca sus magias y trampas que antes nos debíamos de basar en Brave para poder hacer, haciendo que sea más rápido y no dependiendo de la fase de batalla. Tiene reciclaje natural y 3 buenos efectos, haciéndola la carta de monstruo más importante del soporte nuevo. Siempre se utiliza 3 copias. El último monstruo es el Neos Wiseman. No puede ser invocado de forma normal o colocado. Debe ser invocado de forma especial desde nuestra mano enviando un Elemental Hero Neos boca arriba y un Jubel boca arriba que controlamos al cementerio, y no puede ser invocado de forma especial de otra forma. Esta carta no puede ser destruida por efectos de cartas, y al final del Damage Step, si esta carta pelea con un monstruo del oponente, hacemos daño a nuestro oponente igual al ataque
del monstruo con quien peleó. Luego ganamos puntos de vida igual a la defensa de ese monstruo. Monstruo que exige llevar dos nombres específicos para su invocación. Afortunadamente contamos con cartas como Neos Fusion, Kruger para ponerlo en campo. No obstante, no es una opción o un plan de juego viable para lo que es el deck. Si usan a Jubel y a Kruger, será una carta que podría llegar a tocar el campo en alguna ocasión. Para el extra deck solamente tenemos cartas de fusión. Las primeras 6 que mencionaremos comparten las siguientes características. Su nombre es Elemental Hero y aquí el nombre del Neospatian necesario para hacerlo, Neos, ayudando a que sea más fácil recordar qué hace cada uno y para qué se necesita. Son monstruos del mismo atributo del monstruo que estén utilizando como material de fusión de los Neospatian. Son monstruos de nivel 7 de tipo Warrior con 2500 de ataque y 2000 de defensa. Debe ser invocado de forma especial desde nuestro extra deck, revolviendo las cartas mencionadas de vuelta al deck. No usamos polimerización, es decir, a través de la fusión de contacto. Por último, durante la fase final revolvemos esta carta de vuelta al extra deck y cada una de ellas podrá o solo regresar o regresar y tener cierto efecto. Explicado esto, vamos con el efecto de cada uno. Primero tenemos al Elemental Hero Air Neos. Este pide al Air Hummingbird. Mientras nuestros puntos de vida son menores que los del oponente, esta carta gana ataque igual a la diferencia. El más útil de las fusiones simples. El ganar en ataque la diferencia en puntos de vida puede parecer algo menor o situacional, pero tienen acceso a muchas cartas de Hero para ayudar con esto. Usualmente será la pieza para poder terminar los juegos por ataque. Se le ve una copia. Elemental Hero Aqua Neos pide al Aqua Dolphin. Una vez por turno podemos descartar una carta. Destruimos una carta de forma aleatoria en la mano del oponente. Efecto que tiene muchísimo valor yendo primero y también aprovechando el efecto de Aqua Dolphin. Esto podría significar no solo saber la mano del rival, sino hacerlo que empiece su turno con 4 cartas, facilitando mucho la tarea. Yendo segundo es una carta por completo obsoleta. No es la carta más popular, pero por si acaso se puede llevar una copia. El Elemental Hero Dark Neos pide a Dark Panther. Si esta carta no está ya seleccionando un monstruo con este efecto, permite seleccionar un monstruo de efecto boca arriba en el campo. Mientras controlamos esta carta boca arriba, el efecto de ese blanco en el campo es negado. Es uno de los pocos negadores con los cuales cuenta la estrategia. No obstante, el estar en un monstruo de fusión de contacto que pide 2 nombres específicos le quita valor. Increíblemente es una de las opciones más usadas debido a poder poner en cementerio o permitir añadirnos piezas para jugadas mucho más potentes. También si acaso se lleva una copia. El Elemental Hero Flare Neos pide al First Scarab. Gana 400 puntos de ataque y defensa por cada carta de magia y trampa en el campo. Una de las fusiones que peor envejeció. Tiene como agregado hacia una Special que pide que cuentan nuestras magias y trampas, pero requerimos campos y construcciones demasiado específicas para aprovecharlas. No se le ve por lo regular. El Elemental Hero Glow Neos pide al Glow Moss. Una vez por turno durante nuestra main phase podemos seleccionar una carta boca arriba que nuestro oponente controla. Destruimos ese blanco. Luego aplicamos un efecto basado en el tipo de carta. Si fue un monstruo, esta carta no puede atacar este turno. Si fue una magia, esta carta puede atacar directamente al oponente este turno. Y si fue una trampa, cambiamos esta carta a modo de defensa. Glow Neos carga con ese problema de Glow original. A pesar de poder destruir algo, podría llegar a quedarse sin atacar o podría incluso pegar directamente. Más que otra cosa, la carta no se usa porque muchas listas no llevan a Glow en main deck. Y por último, el Elemental Hero Grant Neos, que pide al Grant Mole. Una vez por turno podemos seleccionar un monstruo que el oponente controla. Regresamos ese blanco de vuelta a la mano. Monstruo para hacer compulsorio una carta del rival. Útil para no sacrificar la fase de batalla o provocar interacciones del rival. También por mencionar al Grant Mole, no acaba siendo una carta mala a considerar, sea por sus materiales que pone en cementerio en circulación o por su efecto relativamente genérico. Se le ve usualmente una copia. Las siguientes fusiones piden también solo 2 materiales, por lo que se pueden traer con la Neos Fusion. Primero tenemos al Elemental Hero Brave Neos, que pide al Elemental Hero Neos y un monstruo de efecto de nivel 4 inferior. Debe ser invocado por fusión, que será una característica de las nuevas cartas o de las más recientes. No dependen de la invocación de contacto. Se deben traer provocando la fusión como usualmente lo hacemos. Gana 100 puntos de ataque por cada monstruo Neospatian y Hero en nuestro cementerio, haciendo que pueda ganar un poco más de ataque, pero sirviendo para pasar sobre algunas amenazas. Y cuando esta carta destruye un monstruo del oponente por batalla, podemos añadir una magia o trampa desde nuestro deck a nuestra mano que mencione específicamente al Elemental Hero Neos en su texto. Y esto era lo mencionado con Spirit. Previamente, para poder ver sus cartas temáticas, dependíamos de este y que pudiéramos destruir algo del rival. Este acaba funcionando como una segunda jugada. Los requerimientos de un monstruo de nivel 4 inferior hacen que podamos tirar al cementerio casi cualquier pieza del deck, preparando otras jugadas posteriores. Es en conjunto de Kruger y Rainbow Neos, en caso de que lo opten usar, las opciones más comunes para poder poner cuerpos y daño en campo. Se ve su uso entre 1 y 2 copias. El Elemental Hero Neos Kruger pide al Elemental Hero Neos y a Jubel. Debe ser invocado por fusión. Antes del cálculo de daño, si esta carta pelea contra un monstruo del oponente, podemos hacer daño a nuestro oponente igual al ataque de ese monstruo. Si esta carta boca arriba es destruida por batalla o si deja el campo por efecto de una carta del oponente mientras su dueño lo controla, podemos invocar de forma especial un Neos Wiseman desde nuestro deck o mano ignorando sus condiciones de invocación. Solo podemos usar este efecto de Elemental Hero Neos Kruger una vez por turno. Fusión que por pedir a Jubel le hace una carta incómoda, que conlleva pecados que provocó el anime. El efecto es decente, útil cuando queremos poner daño en campo a toda costa, e incluso es la forma más simple de poner a Neos Wiseman en campo, pero pide el uso de un Garnet, por lo que no es la primera opción a utilizar. Como lo mencionado con Wiseman, si ya utilizan los nombres Garnet mencionados, debería estar a una copia. El Elemental Hero Neos Knight pide al Elemental Hero Neos y un monstruo tipo Warrior. Debe ser invocado por fusión. Gana ataque igual a la mitad del ataque original del monstruo de fusión usado como material de fusión. Puede hacer un segundo ataque cada fase de batalla y nuestro oponente no toma daño de batalla por ataques envolviendo esta carta. Neos Knight tiene de valor que al pedir un monstruo Warrior permitiría funcionar como una suerte de Foolish Burial para poder poner ciertas cartas en cementerio. Por la fecha de salida, esta se vio completamente eclipsada por Brave Neos, aunque su
doble ataque y aumento del mismo podrían ser valiosos. Lo que acaba arruinando la carta es que no recibe el rival daño por pelear con este, haciéndola una pseudo remoción, pero sin ayudarnos a avanzar en el plan de juego. No se ve en la mayoría de las listas. El siguiente es el Rainbow Neos, que pide al Elemental Hero Neos y un monstruo Ultimate Crystal. Debe ser invocado por fusión con los materiales de fusión mencionados. Una vez por turno podemos activar uno de estos efectos. Enviamos un monstruo que controlamos al cementerio, esto es costo, revolvemos todos los monstruos que nuestro oponente controla de vuelta al deck. Enviamos una magia o trampa que controlamos al cementerio como costo, revolvemos todas las magias y trampas que el oponente controla de vuelta al deck, o enviamos una magia desde el tope de nuestro deck al cementerio como costo para revolver todas las cartas del cementerio del oponente de vuelta al deck. Impresionante monstruo que puede limpiar el campo de monstruos o magias y trampas o cementerio del rival por relativamente un bajo costo. Esta diferencia de lo que mencionamos en el video de Crystal Beast es mucho más viable en su uso por poder usar Neos Fusion e incluso buscarla con mucha más soltura. De la misma forma que Kluger pide el uso de una carta tipo Garnet, pero considerando los efectos, esta es mucho más elegida por su ataque natural y por lo que puede resolver los juegos. De usarla, una copia es más que suficiente. El último monstruo que pide dos materiales es el Elemental Hero Shining Neos Wingman. Es su nueva fusión. Pide un Elemental Hero Neos y un monstruo de fusión Wingman. Debe ser invocado por fusión. Si esta carta es invocada de forma especial, podemos destruir todas las cartas que nuestro oponente controla igual y hasta el número de atributos diferentes en el campo, lo que está pensado para que podamos tener cierta presencia en campo, hacer que este monstruo caiga y que podamos limpiar de forma simple, aunque al mismo tiempo y dependiendo del campo del rival, esto incluso podría traducirse en solo destruir dos cartas. Solo podemos usar este efecto de Elemental Hero Shining Neos Wingman una vez por turno. Gana 300 de ataque por cada monstruo en nuestro cementerio. No puede ser destruido por efectos de cartas. Si esta carta destruye un monstruo por batalla, hacemos daño a nuestro oponente igual al ataque original de ese monstruo. Shining Neos Wingman tiene opciones interesantes como la inmunidad y también poder poner daño por efecto al rival. Usualmente será un monstruo grande considerando los requerimientos y pasos que daremos para llegar al mismo. No obstante, tiene problemas como los requerimientos, que gracias al soporte esto se puede mitigar, pero también es un espacio menos de extra deck para una carta que podría no tener tanto valor más que en juegos específicos. Si se lleva, usualmente es una copia. Si por alguna razón no utilizan Instant Contact u Overfusion, esta carta no debería estar en su extra deck en primer lugar. Luego tenemos a los de fusión por contacto que piden 3 materiales, por lo que ponerlos con Neos Fusion no es una opción. Primero tenemos al Elemental Hero Chaos Neos, pide al Elemental Hero Neos y al Neospatian Dark Panther y a Glow Moss. Este tiene el efecto de que abandona el campo al final del turno, y si lo hacemos ponemos boca abajo todos los monstruos boca arriba en el campo. Una vez por turno durante nuestra main phase podemos tirar una moneda 3 veces. Si tiramos 3 veces cara, destruimos todos los monstruos que nuestro oponente controla. Si tiramos 2 veces cara, por el resto de este turno los efectos de todos los monstruos boca arriba que nuestro oponente controla son negados, y si fue una vez cara, regresamos todos los monstruos que controlamos a la mano. El hecho de que dependamos del azar para poder obtener cierto beneficio la hace una carta mala. Acaba demostrando de por qué Glow Moss está fuera la mayoría del tiempo. Pueden obtener efectos similares o más potentes sin tener que recurrir al lanzamiento de moneda. Tampoco se utiliza. El Elemental Hero Magma Neos pide al Elemental Hero Neos, al Neospatian First Scarab y al Grand Mole. Debe ser invocado de forma especial desde nuestro extra deck al revolver las cartas mencionados que controlamos de vuelta al deck. No utilizamos polimerización. Esta carta gana 400 de ataque por cada carta en el campo. Una vez por turno, durante la fase final, revolvemos esta carta de vuelta al extra deck, y si esta carta es de vuelta al extra deck de esta forma, regresamos todas las cartas en el campo a la mano. Versión mejorada de lo que ofrece Flare Scarab y Flare Neos, considerando todas las cartas del campo, haciendo que sea un monstruo de más consideración. Incluso permite limpiar el campo cuando este lo abandona por su efecto. Para al ser invocación por contacto, dejaría el campo vacío para el turno del rival, que a menos de que se use Favorite Contact o seguros que el rival no podrá vencernos, sería un efecto incluso contraproducente. Tampoco se utiliza mucho. Luego tenemos al Elemental Hero Nebula Neos. Pide al Elemental Hero Neos, al Neospatian Grand Mole y a Dark Panther. Debe ser invocado primero de forma especial desde nuestro extra deck al revolver las cartas mencionadas que controlamos de vuelta al deck. No utilizamos polimerización. Una vez por turno durante la fase final, revolvemos esta carta de vuelta al extra deck, y si lo revolvemos de vuelta, removemos todas las cartas en el campo boca abajo. Si esta carta es invocada de forma especial desde el extra deck, robamos cartas igual al número de cartas que nuestro oponente controla. Luego negamos los efectos de una carta boca arriba en el campo hasta el final de este turno. Nebula Neos tiene efectos increíblemente potentes. El poder robar cartas igual al número de cartas que controla el rival podría provocar que fuera desde algo insignificante como 1 o 2 robos hasta cantidades absurdas de ventaja. De lo que negamos, el efecto es una carta boca arriba. No tiene que ser específicamente un monstruo, ayudando con floodgates, magias o incluso contra cartas nuestras. Y por último, cuando se va por su efecto, esta remueve todo boca abajo, teniendo un efecto similar a Magma Neos, pero no los pondría en mano, sino que anularía las cartas por el resto del juego. Es una excelente opción para deshacer el campo del rival o para poder poner mucha ventaja rápida en campo. Incluso le ayuda que sus dos materiales Neospatian son de los que tienen los mejores efectos, haciéndole una carta que queremos poner y usar en cuanto podamos. Se le ve usualmente una copia. El último de estos es el Elemental Hero Storm Neos, que pide al Elemental Hero Neos y al Neospatian Air Hummingbird y el Aqua Dolphin. Una vez por turno podemos destruir todas las cartas de magia y trampa en el campo. Cuando esta carta se regresa de vuelta al extra deck de esta forma, revolvemos todas las cartas en el campo de vuelta al deck. Última de las fusiones de 3 materiales. El poder destruir magias y trampas la hacen una opción a poner en campo contra estrategias de control o que se basen en este tipo de cartas. Incluso si por alguna razón esto falla, todavía regresaría todo de vuelta al deck, dañando de forma considerable lo que presenta nuestro rival. También tiene un buen efecto, pero se siente tardío y comparte lo dicho con Magma Neos. El limpiar el campo y luego pasarle el turno al rival no se consideraría algo ideal. No muchas listas lo utilizan, y si acaso aparece una copia. De 4 materiales tenemos a Cosmo Neos, que pide el
Elemental Hero Neos y 3 monstruos Neo-Specian de atributos diferentes. Tiene los efectos usuales de fusión de contacto y volver al extra deck en la fase final, y si lo hacemos, destruimos todas las cartas que nuestro oponente controla, siendo la primera que solo castiga al rival y no a nuestro juego. Si esta carta es invocada de forma especial desde el extra deck, podemos activar este efecto. Por el resto de este turno, nuestro oponente no puede activar cartas. Además, cartas que nuestro oponente controla no pueden activar sus efectos. Nuestro oponente no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de este efecto. Cosmo Neos es su suerte de Azatoth, Calamity, Shockmaster y todas las cartas que hemos tenido en este juego que pueden terminar el turno del rival. Aun cuando su requerimiento es gigantesco, la posibilidad de hacer que el rival no pueda hacer nada más que invocar o colocar, la ponen como una carta que de poder iniciar los turnos con esta, generarían demasiado control. Gracias al nuevo soporte y planes de juego, esta es mucho más viable de poner en campo, incluso como una condición de victoria. Se ve usualmente su uso a una copia. Para la última de estas tenemos al Elemental Hero Divine Neos. Pide 5 materiales. Debe ser invocado por fusión usando 5 monstruos, entre los cuales pueden estar cualquier cantidad de monstruos Neos, Neo-Space, Neo-Specian o Hero, y debemos incluir al menos un monstruo Neos o Neo-Space, un Neo-Specian y un monstruo Hero, y no puede ser invocado de otra forma. Una vez por turno podemos remover un monstruo Neos, Neo-Space, Neo-Specian o Hero desde nuestro cementerio como costo. Esta carta gana 500 puntos de ataque y hasta la fase final también gana los efectos del monstruo removido. Monstruo que tiene requerimientos gigantescos y un pago terriblemente bajo. A la carta se le nota mucho la edad de requerir 6 cartas específicas para poner en campo. Aun cuando el deck puede acceder a este de forma simple por cuánto avanza y puede acomodar, jamás fue una opción viable. Háganse un favor y ni siquiera consideren el uso de la misma. Por último tenemos 3 fusiones que fueron abandonadas rápidamente por su soporte. Primero tenemos al Neo-Specian Marine Dolphin. El nombre de esta carta también se trata como Neo-Specian Aqua Dolphin. Esta carta no puede ser invocada de forma especial excepto con el efecto de Nex. Una vez por turno podemos descartar una carta para mirar la mano del oponente y seleccionar una carta de monstruo. Si controlamos un monstruo con ataque igual o superior del monstruo seleccionado, destruimos el monstruo seleccionado y hacemos 500 de daño al oponente. El Neo-Specian Twinkle Moss, el nombre de esta carta también se trata como Neo-Specian Glow Moss. Esta carta no puede ser invocada de forma especial excepto con Nex. Cuando esta carta ataca o es atacada, robamos una carta y revelamos esa carta, y basado en el tipo de carta aplicamos el efecto apropiado. Si es un monstruo, terminamos la fase de batalla. Si es una magia, podemos cambiar el ataque de esta carta a un ataque directo, y si es una trampa, este monstruo es cambiado a modo de defensa. De estos dos monstruos pide una carta específica para poder invocarlos. Tienen mejoras en sus efectos, como que la versión de Aqua Dolphin no nos hace daño en caso de que fallemos, pero no tienen valor adicional. Sus estadísticas mejoran apenas y jamás tuvieron uso. Tan es así que no tenemos las otras 4 versiones extended de los Neo-Specian faltantes. La última es el Elemental Hero Marine Neos, que pide al Neos como tal y al Neo-Specian Marine Dolphin, monstruo que se debe traer con el uso de Nex. Debe ser invocado de forma especial desde nuestro extra deck al revolver las cartas mencionadas que controlamos de vuelta al deck. No utilizamos polimerización. Una vez por turno podemos destruir una carta de forma aleatoria en la mano de nuestro oponente. Marine Neos es la única carta de este tipo, mostrando lo fallido de esta idea de los monstruos X. Aun con esto, es bastante peculiar que muchas versiones optan por usar los 3 monstruos que persiguen la mano del rival, siendo Aqua Dolphin, Marine Dolphin y Marine Neos, para hacer que el rival empiece solo con 3 cartas en mano. Pero es un plan de juego difícil de lograr y también es la única en su clase por lo abandonado de este concepto. Para las cartas de magia primero tenemos Cocoon Party. Es una magia normal. Invocamos de forma especial un monstruo Chrysalis desde nuestro deck por cada monstruo Neo-Specian con un nombre diferente en nuestro cementerio. Los Chrysalis fueron abandonados inmediatamente, y si bien si los quieren usar esta sería una carta útil, háganse un favor y no lo hagan. Luego tenemos Contact. Enviamos todos los monstruos Chrysalis que controlamos al cementerio e invocamos de forma especial un monstruo desde nuestra mano deck que esté escrito en el texto de esas cartas. Otra pieza para intentar corregir el desastre de los Chrysálidos que tampoco se utiliza. Contact Gate. Removemos 2 monstruos Neo-Specian con nombres diferentes desde nuestro cementerio como costo. Invocamos de forma especial 2 monstruos Neo-Specian con nombres diferentes desde nuestra mano, deck y o cementerio. Además, por el resto de este turno no podemos invocar monstruos desde el extra deck excepto monstruos de fusión. Si un monstruo de fusión boca arriba que menciona al Elemental Hero Neos como material regresa de nuestro campo al extra deck, removemos esta carta desde nuestro cementerio. Esto es costo requerimiento. Invocamos de forma especial uno de nuestros monstruos Neo-Specian removidos. Solo podemos activar un Contact Gate por turno. Contact Gate es la forma de poder acelerar el deck. Traer nombres diferentes implicaría para poder acomodar materiales para una invocación de contacto, incluso una de las fusiones que piden 3 materiales. De las cartas que removemos se podría recuperar uno de estos gracias a su segundo efecto. La carta nunca tuvo un buen uso o recibimiento, más porque pedía el estar usando múltiples nombres. Gracias a cartas como Favorite Contact, esta se hace mucho más útil, pero deben estar muy enfocados en listas puras o usar la mayor cantidad de nombres de estos para sacarles provecho. La mayoría de las listas no lo utilizan. Luego tenemos Convert Contact. Si no controlamos monstruos, enviamos 2 monstruos Neo-Specian, uno desde nuestra mano y otro desde nuestro deck al cementerio. Luego robamos 2 cartas. Increíble carta de poder de robo que no es una vez por turno y que permite incluso quitar piezas de tipo Garnet desde el deck. Tristemente el deck no tiene formas viables de buscar los nombres, haciéndolo una carta un tanto situacional. Sumado a esto, es mucho más valioso tener las piezas específicas como el soporte nuevo que no dan elementos de azar, sino consistencia en las jugadas. La gran mayoría de listas ha abandonado el uso de este. Luego tenemos el N-Engage Neo-Space. Es una de las cartas nuevas. Enviamos un monstruo Neo-Specian y un monstruo Elemental Hero al cementerio, uno desde nuestra mano y otro desde nuestro deck como costo. Invocamos de forma especial un monstruo Neo-Specian o un monstruo Elemental Hero de nivel 5 superior desde nuestro deck. Si es Elemental Hero Neos, gana 1000 puntos de ataque, y si lo hacemos, añadimos una polimerización desde nuestro deck o cementerio a nuestra mano. De esto hay varias notas. Lo primero es que un monstruo Elemental Hero puede ser cualquiera, ayudando a sacar ventaja de cartas como Shadow Mist o incluso
incluso poniendo el nombre Neos en cementerio lo antes posible. El invocar a un Neospatian o un Elemental Hero que para el deck sería o Neos poniendo el nombre principal en campo o incluso mejor al Spirit para poder generar la búsqueda y luego poder cambiarlo por el Neos original, ayudaría a poner la pieza faltante de la invocación de Contact e incluso nos da la polimerización, pero ya que debemos de poder añadir ambas, si por alguna razón no tenemos polimerización en el deck, esta no va a poder resolver. No podemos invocar monstruos de forma especial el turno que activamos esta carta excepto monstruos de fusión, solo podemos activar un N-Engage Neospace por turno. Engage es una carta fantástica. Poner piezas en cementerio gracias al nuevo soporte prepararía jugadas de fusión muy potentes e incluso poner en campo lo necesario es mucho de lo que el deck necesitaba. Se debe tener cuidado con la misma debido a que es un -2 en caso de que pueda fallar, pero por lo mismo el costo ayudaría a activar o aprovechar otros efectos. Se ve su uso a 3 copias, es una carta demasiado buena como para no aprovecharla, y también la forma de poner Spirit en campo en el turno 1. Luego tenemos End Shuffle, es una carta que nos llegará en el Battles of Legend de este año. Revolvemos un Elemental Hero o un monstruo Neospatian que controlamos de vuelta al deck, y si lo hacemos invocamos de forma especial un Elemental Hero o un monstruo Neospatian con un nombre diferente desde nuestro deck. Este es un efecto fantástico, ayudaría a cambiar o un nombre inútil como lo sería un Neospatian o incluso algo que ya usó su efecto como Spirit para poder traer otra pieza. También por lo genérico del efecto puede traer piezas Elemental Hero con mayor valor como Stratos o Shadow Mist. Podemos remover esta carta desde nuestro cementerio como costo. Revolvemos tanto un Elemental Hero y un monstruo Neospatian o un Elemental Hero Neos desde nuestro cementerio de vuelta al deck y luego robamos una carta. Solo podemos usar cada efecto de End Shuffle una vez por turno. Este segundo efecto es muy bueno para el reciclaje, especialmente porque Neos es una carta que se va a cementerio rápidamente y lo necesitamos para cartas como Neos Fusion. También puede reciclar ciertas cartas y el poder tener más ventaja en manos agradece mucho. No obstante, se debe tener cuidado de la misma porque regresar piezas haría que ciertas jugadas estén desactivadas posteriormente, pero con esto en mente se obtiene muchísimo valor de la misma. Todavía es pronto para un número específico. La mayoría de pruebas la colocan como una carta usada a 2 copias, con un efecto útil, pero que también depende un tanto de qué tantos nombres usemos para la misma. Luego tenemos Instant Contact, también es una magia nueva. Pagamos 1000 puntos de vida como costo. Invocamos de forma especial un monstruo nivel 7 o inferior Elemental Hero o un monstruo Neospatian desde nuestro extra deck, ignorando sus condiciones de invocación, pero si no tenemos al Elemental Hero Neos en nuestro campo cementerio, el monstruo invocado no puede atacar. Sus efectos son negados y regresa al extra deck durante la fase final. Solo podemos activar una Instant Contact por turno. Instant Contact es su versión de Instant Fusion del deck. El poder invocar una fusión Elemental Hero Neospatian, haciendo que los monstruos mencionados al final de la sección de monstruos sean siquiera viables, ya le hace una carta que pone nombres en campo que no deberíamos de tener en primer lugar. Y de tener a Neos en campo cementerio, que es aquí donde incluso el efecto de Engage de tirar a Neos hace valioso, estaríamos obteniendo las cartas con efecto para poder aprovecharlas. Si bien tiene las restricciones usuales, el tener acceso a todo el abanico de opciones que tienen los Elemental Hero dan para usar más cartas de las que hemos mencionado en el análisis, y para poder acceder a fusiones que serían muy difíciles de poner en campo, como el Shining Neos Wingman o el Marine Neos. Es una carta fantástica, tiene sus limitantes como que si no está Neos en circulación pueden ser un campo, aunque los nombres Hero son bastante valiosos para las invocaciones de Link, incluso para poder removerlas de cementerio. Como última nota, la invocación es especial más no de fusión, así que al no ser invocados de la forma en que se deben, no podrán ser revividos, pero el deck tiene muchas formas de poder aprovechar esto mismo. Se ve su uso en promedio de 2 copias, es un efecto fantástico, pero sin lo necesario es una carta que no hace nada más que poner un cuerpo adicional. Miracle Contact, revolvemos de vuelta al deck desde nuestra mano campo cementerio los materiales de fusión que están mencionados en un monstruo de fusión Elemental Hero que mencionan al Elemental Hero Neos como material de fusión. Luego invocamos de forma especial ese monstruo de fusión desde nuestro extra deck, ignorando sus condiciones de invocación. Miracle Contact es la forma de acceder a los monstruos que piden 3 o más materiales. Revolver de mano campo cementerio permite aprovechar el máximo de cartas como Engage y adicionales. En el peor de los casos acaba siendo una fusión de contacto que requiere una carta adicional, pero al menos podemos ponerla en campo. La gran mayoría de las listas la utilizan una copia, se puede buscar y tiene un buen valor sabiendo cómo acomodar el cementerio. Luego tenemos la Neos Fusion. Invocamos de forma especial un monstruo de fusión desde nuestro extra deck que menciona exactamente 2 monstruos como material, incluyendo el Elemental Hero Neos. Enviamos esos monstruos desde nuestra mano, deck o campo, ignorando sus condiciones de invocación. Por el resto de este turno, después de que esta carta resuelve, no podemos invocar monstruos de forma especial. Si uno o varios monstruos de fusión que controlamos que mencionan al Elemental Hero Neos como material van a ser destruidos por batalla o por efecto de carta o revueltos de vuelta al extra deck por su propio efecto, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio en su lugar. Neos Fusion es su carta más importante, su propia versión de Shadow Fusion que tristemente está limitada a las fusiones que piden 2 materiales, pero que su efecto da para poder poner monstruos formidables como Rainbow Neos o incluso solo acomodar el cementerio para jugadas posteriores. Su otro efecto de removerla, en lugar de que nuestro monstruo de fusión vaya a ser destruido por batalla por efecto o que se regrese de vuelta al extra deck, no es una vez por turno, sino por cada copia, ayudando a mantener a los monstruos que mencionamos que sería contraproducente poner en campo por limpiar el campo del rival, haciendo que ahora los podamos usar en su turno o simplemente ayudando a que se mantengan allí. Es la carta que queremos resolver a la menor provocación, pero que debe ser la pieza final por su restricción. No importa que, la carta siempre debe ir a 3 copias. Luego tenemos Next. Enviamos un monstruo en Spacian boca arriba que controlamos al cementerio. Invocamos de forma especial un monstruo nivel 4 con el mismo nombre desde nuestro extra deck. Es la magia para poder traer a los monstruos de fusión que mencionamos. No tiene un nombre para poderse buscar, así que tendríamos que usarla a números máximos para poder verla, y los pagos son bastante bajos. No se utiliza. Incluso es mejor utilizar Instant Contact para obtener mejores resultados y no
necesitar nombres específicos. Space Gift, probamos 2 cartas por cada monstruo Neo Special con nombres diferentes que controlamos. Su carta para poder generar ventaja. Gracias a efectos varios como de Contact Gate y adicionales, esta carta se podría volver un Pot of Greed o más fuerte sin ser una vez por turno, pero conlleva los pecados de tener muchos nombres que de otra forma no tendrían valor. La carta no ha tenido nunca un uso, mucho menos considerando que los materiales acaban regresando para las fusiones de contacto. Luego tenemos Wrath of Neos. Seleccionamos un Elemental Hero Neos en nuestra zona de monstruo, revolvemos ese Elemental Hero de vuelta al deck, y si lo hacemos, destruimos todas las cartas en el campo. Magia que gracias al soporte ahora puede funcionar como una suerte de Black Rose Dragon. No es la peor carta a considerar gracias a cuánto valor puede dar y las formas de poner este cuerpo en campo. Aún con esto, muchas de las fusiones pueden alcanzar esto, solo que sería mucho más hacia el final de los turnos. Tampoco se ve, pero como una carta de tipo Tech podría tener un valor interesante a una copia. Para las continuas, primero tenemos al Cocoon Rebirth. Podemos tributar un monstruo boca arriba Chrysalis que controlamos para invocar de forma especial un monstruo en Spacian escrito en el texto de esa carta desde el cementerio de cualquier jugador. Magia continua que ayuda a los Chrysalis a poder invocar desde el cementerio, aspecto que no cubre su efecto. De nuevo, no tienen uso y son cartas mal diseñadas, tampoco se utiliza. Common Soul, seleccionamos un monstruo boca arriba en el campo, invocamos de forma especial un monstruo en Spacian desde nuestra mano al mismo lado del campo que el monstruo fue seleccionado. El monstruo seleccionado gana ataque igual al ataque de ese monstruo que fue invocado de forma especial por este turno. Cuando esta carta es removida del campo, regresamos ese monstruo invocado de forma especial a la mano de su dueño. Carta que ayuda a poner los monstruos Neo Spacian en campo para las jugadas de fusión de contacto. Tristemente solo los Neo Spacian y no a Neos. Aún con esto dependemos de usar la mayoría de fusiones o no ayuda con el problema principal, siendo la consistencia y las formas de poner a Neos en campo. Tampoco se utiliza. Luego tenemos Endwave, que también es una de las cartas nuevas. Si uno o varios de nuestros monstruos Elemental Heroes son usados para una invocación de fusión y enviados al cementerio o removidos, excepto durante el Damage Step, podemos invocar de forma especial un monstruo Neo Spacian o Elemental Hero Neos desde nuestro deck. Este primer efecto ayuda a que provocando la fusión normal o a través de Neos Fusion podamos obtener beneficios de la misma. Traer Neo Spacian o Elemental Hero ayudaría a preparar una fusión de contacto más potente, sacar nombres incómodos desde el deck o incluso a Neos para una jugada mejor. Si uno o varios monstruos Neo Spacian y o Elemental Hero Neos son revueltos desde nuestro campo y o al cementerio de vuelta a nuestro deck y o extra deck, excepto durante el Damage Step, podemos invocar un monstruo Elemental Hero desde nuestro cementerio. Solo podemos activar cada efecto de Endwave una vez por turno. Este segundo efecto es un tanto más específico, aunque también podría llegar a resolver ciertos efectos. La capacidad de poder poner 2 cuerpos de forma adicional, por lo que el deck ya quiere hacer, la hacen una carta valiosa, pero tiene la problemática que lo mencionado con Instant Contact, que si bien lo que puede dar es valioso, si no tenemos los complementos será una carta que no tenga mayor uso. Vemos uso usualmente una copia. Luego tenemos Get Your Game On. Solo se puede jugar esta carta si se estuvo presente en el Campeonato Mundial de Yu-Gi-Oh! TCG en 2007. El ataque de todos nuestros monstruos Elemental Hero y Neo Spacian en el campo es duplicado. Carta que mencionamos por Elemental Hero y Neo Spacian. Tiene un precio desorbitante y es más como una pieza de trivia. Luego tenemos el Battle of Sleeping Spirits. Esta aparece en el Animation Chronicles y comenzamos con las cartas de Quick Play. Cada jugador puede invocar de forma especial un monstruo desde su cementerio que haya sido destruido por batalla este turno en modo de ataque. Y si invocamos de forma especial al Elemental Hero Neos, si pelea con un monstruo del oponente este turno, su ataque se vuelve el doble solo durante el Damage Step. Solo podemos activar Battle of Sleeping Spirits una vez por turno. Carta increíblemente genérica que se basa en lo que vimos en el anime. Perder en batalla Neos en sí no es algo difícil considerando la facilidad que tiene el deck para ponerlo en campo. Incluso podemos nosotros mismos estrellarlo para obtener este beneficio. No obstante, no ayuda a la construcción de los campos, no ayuda a jugar sobre interrupciones y es demasiado situacional como para sugerir usarla. Contact Out, regresamos un monstruo de fusión Neos que controlamos al extra deck. Si todos los materiales de fusión listados en ese monstruo de fusión están en nuestro deck, los invocamos de forma especial. Suerte de Diffusion del deck, pero específica para lo que es el arquetipo. Podría servir como una forma de poner más daño en campo considerando las estadísticas de Neos y sus complementos, pero en definitiva deja mucho que desear. Tampoco se utiliza. Luego tenemos el Double Hero Attack. Si controlamos un monstruo de fusión que menciona el Elemental Hero Neos como material, seleccionamos un monstruo de fusión Hero en nuestro cementerio. Este es el requerimiento. Lo invocamos de forma especial ignorando sus condiciones de invocación. Solo podemos activar un Double Hero Attack por turno. Double Hero Attack sirve como un monstruo reborn rápido, lo que es útil. No obstante, presenta la problemática de que para que dichos monstruos estén en cementerio implicaría que cayeron allí por acción nuestra o porque el plan de juego no salió, sintiéndose más como una carta para preparar jugadas posteriores después de fallar que algo que avance con el plan de juego. No obstante, consideren que las invocaciones de fusión por contacto son invocaciones especiales, no invocaciones por fusión, por lo cual es una de las pocas formas de poder sacar uno de estos monstruos desde el cementerio. Luego tenemos Generation Next. Si nuestros puntos de vida son menores que los del oponente, añadimos a nuestra mano o invocamos de forma especial un monstruo Elemental Hero, monstruo Kuribo o un monstruo Neo Spacian desde nuestro deck o cementerio con ataque igual o inferior a esa diferencia de puntos de vida. Además, por el resto de este turno no podemos activar cartas o efectos de cartas con ese mismo nombre de esa carta. Solo podemos activar un Generation Next por turno. Carta que sirve para que podamos traer la pieza que nos hace falta. Tiene la bondad de que puede traer mucho de lo que necesitamos para las invocaciones de fusión, pero también la problemática de que dependemos de una diferencia de puntos de vida, que si bien se puede lograr fácil con algo como Hero Lives, implicaría estar recibiendo daño o haciendo que el rival tenga vida adicional, poniéndola como una opción bastante dudosa. Es otra de las cartas con pecado de diseño de anime. No se utiliza. Luego tenemos Overfusion. También es una carta nueva. Seleccionamos un monstruo boca arriba en el campo. Este es el requerimiento. Revelamos un monstruo Elemental Hero, Neo Spacian o un monstruo de nivel 10 desde nuestra mano, deck o extra deck. Y si el monstruo seleccionado es usado para material de fusión este turno, su nombre puede ser tratado como el de la carta revelada. Si tenemos
tenemos Elemental Hero Neos en nuestro campo y o nuestro cementerio, enviamos el monstruo al cementerio. De otra forma, si fue revelado desde la mano, lo revolvemos de vuelta al deck. Solo podemos activar un Overfusion, carta que recuerda un tanto lo que ofrece Fusion Tag, el poder hacer que un monstruo tenga otro nombre. Si bien no logra que dejemos de utilizar cartas de tipo Garnet como lo serían el Rainbow Dragon o Jubel para sus fusiones respectivas, sí ayuda a que podamos poner el nombre en circulación, ayudando con esas fusiones. Tiene de forma adicional que si Neos está en campo cementerio, el material usado se va al cementerio en lugar de volver al deck. Es una carta peculiar, tiene los pecados de otras cartas como Instant Contact o Endwave. Cuando los planes de juego o los complementos son los correctos, puede ser una carta bastante útil, pero si no es así, no ayuda a poner otros cuerpos en campo. La gran mayoría de listas no la han utilizado, pero si se basan en utilizar los monstruos de tipo Garnet o para no estar poniendo en campo monstruos inútiles a través del efecto de Instant Contact, sería una carta que les ayudaría muchísimo. Luego tenemos Reverse of Neos. La activamos solo cuando un monstruo de fusión Neos que controlamos es destruido. Invocamos de forma especial un Elemental Hero Neos desde nuestro deck en modo de ataque. Gana 1000 puntos de ataque y no puede ser destruido hasta la fase final de este turno. Carta Quick Play para poner a Neos en circulación rápidamente, incluso con la ventaja de no irse destruido ese turno y tener más ataque. Tristemente este beneficio solo es hasta la fase final. Recuerdo un tanto a lo que hace Spirit, solo que por un momento. Es otra de las cartas que se sienten como planear para la derrota y tener una idea de anime más que una carta que se pueda o se debe utilizar. Tampoco se ve en las listas. Luego tenemos su campo, que es el Neospace. Elemental Hero Neos y todos los monstruos de fusión que mencionen al Elemental Hero Neos como material de fusión ganan 500 puntos de ataque. Monstruos de fusión que mencionen específicamente al Elemental Hero Neos como material de fusión no tienen que activar sus efectos durante la fase final de revolverlos de vuelta al extra deck. Campo que ayuda al respecto de beatdown a nuestros monstruos principales. Este se puede buscar con uno de los monstruos Connector. Ayuda muchísimo su efecto de campo que permite que podamos elegir si regresar los monstruos al final del turno o no, para poder controlar mucho mejor su destino. Entre todas las cartas y efectos a los cuales tiene acceso el deck, es una carta útil, pero es difícil sacarle una suerte de provecho. Tampoco vemos su uso. Para sus equipos primero tenemos el Instant Neospace. Se lo equipamos solamente un monstruo de fusión que menciona el Elemental Hero Neos como material. No tiene que activar su efecto durante la fase final para regresarse a sí mismo de vuelta al extra deck, y si el monstruo equipado deja el campo, podemos invocar un Elemental Hero Neos desde nuestra mano deck o cementerio. Equipo que hace algo similar a su campo para que las cartas no regresen. El poder tener un Neos de forma adicional sería una buena forma de tener un cuerpo o defensa para el turno siguiente, o un monstruo para atacar en nuestro turno en caso de que elijamos usar dicho efecto al final del turno del rival. Tristemente solo se puede poner a fusiones, por lo que resta mucho de lo que puede y quiere hacer el deck. Tampoco se utiliza. La otra es la Neos Force. Se lo equipamos solo un Elemental Hero Neos. Gana 800 de ataque. Cuando destruye un monstruo por batalla y lo envía al cementerio, hacemos daño a nuestro oponente igual al ataque original del monstruo destruido en cementerio. Durante la fase final, revolvemos esta carta de vuelta al deck. Magia que comparte mucho de la lógica recién mencionada. Ayuda mucho a poner más daño en campo, pero cartas como Neos o Kluger pueden hacer esto de forma mucho más eficiente. Tampoco se utiliza. Para las cartas de trampa, primero tenemos al Cocoon Veil. Activamos al tributar un monstruo Chrysalis boca arriba. Este turno, cualquier daño causado a un jugador por efecto se vuelve cero. Invocamos de forma especial un monstruo Neospatian desde nuestra mano deck o cementerio escrito en el monstruo Chrysalis que tributamos. Trampa para ayudar mucho más a la causa de los Chrysalis. Ayuda a no tener daño ese turno, pero no implica que los monstruos no puedan ser destruidos, haciendo que sea demasiado situacional como para considerar. No se utiliza. Favorite Contact es la trampa nueva. Invocamos de forma especial un monstruo de fusión desde nuestro extra deck que menciona un monstruo hero como material de fusión, poniendo los materiales mencionados en el fondo del deck en cualquier orden de entre las cartas entre nuestra mano, nuestro campo, nuestro cementerio y o cartas removidas boca arriba, ignorando sus condiciones de invocación. Y si pusimos un Elemental Hero Neos, el monstruo invocado no puede ser regresado de vuelta al extra deck. Solo podemos activar un Favorite Contact por turno. Trampa para provocar la fusión en el turno del rival. El usar materiales entre mano, campo, cementerio y removidas ayuda a que podamos estar yendo por una fusión mucho más potente e incluso tiene un efecto que le permite no regresarse al extra deck. Es la forma en la cual queremos poner monstruos en el turno del rival para poder interrumpir su juego, específicamente con algo como Cosmo, aunque las opciones son varias. Es la razón también de por qué otras cartas son más valiosas, como remover con Contact Gate o que muchos efectos como The Shuffle no los querríamos usar a la menor oportunidad. Es una excelente carta en lo que entrega, pero tristemente al ser una trampa la hace demasiado lenta como para basarse en la misma. Aún con eso, es la jugada más usual cuando estamos yendo primero. Se ve su uso a una copia de forma regular. La última es Next. Invocamos de forma especial cualquier número de monstruos con nombres diferentes desde nuestra mano y o cementerio en modo de defensa, que todos sean monstruos Neospatian o Elemental Hero Neos, pero negamos sus efectos y mientras controlamos alguno de esos monstruos invocados de forma especial boca arriba, no podemos invocar monstruos de forma especial desde el extra deck excepto monstruos de fusión. Solo podemos activar una Next por turno y si no controlamos cartas, podemos activar esta carta desde nuestra mano. Trampa que puede desde invocar un monstruo desde la mano hasta sentirse como una suerte de Soul Charge. El traer los monstruos sin efectos nos quitaría las opciones para sus efectos, pero en conjunto algunas cartas para poder fusionar en el turno del rival, poner barreras para los puntos de vida o adicionales la hacen valiosa. Incluso tiene una función de tipo Hand Trap cuando no tenemos más cartas. Por lo mismo, cartas como Owen Wave u otras se considerarían obsoletas si es que gustan o dependen del uso de esta carta, ya que su potencia depende de tener las cartas en mano y o cementerio, no es algo que se pueda preparar fácilmente. Por lo mismo, casi no se ve el uso de, pero tiene bastante potencia, y el soporte reciente la hace una carta que nunca antes fue mucho más simple de usar y de poder ver. Para el plan de juego queremos utilizar nuestras múltiples opciones de fusión para poder resolver el campo que esté presentando el oponente y llevarnos el juego, sea a través de un turno rápido en el cual haremos daño letal o que podamos con varios efectos y turnos mermar al rival al punto de que podamos agotar sus recursos y
y ganar. Para esto el deck requiere de jugar ciertas piezas, la principal es el Elemental Hero Neos, monstruo de vainilla de nivel 7 que para todas las fusiones y muchas cartas de magia y trampa requiere que lo tengamos en campo cementerio para usarlo de forma posterior. En conjunto de este y dependiendo del nombre que queramos es la presencia de los monstruos Neospatian, sus complementos de material de fusión que usaremos en el deck. Estos tenemos 6 diferentes, siendo Flare Scarab, Aqua Dolphin, Dark Panther, Glow Moss, Earth Hummingbird y Grand Bowl, cada uno con un efecto y una fusión que va acorde a sus mismos efectos, pero con versiones mejoradas. La fusión que ejecuta el deck se hace en su gran mayoría por contacto, es decir, mandando los materiales desde el campo de vuelta al deck, aunque tenemos fusiones y cartas que nos ayudarán a que podamos ejecutarlas de cualquier forma. De forma adicional, el deck cuenta con algunos monstruos de main deck que ayudarían a que podamos hacer estos planes de juego mucho más consistentes y viables. Cartas como un Space Connector que en su invocación normal trae desde el deck a Neos o a cualquiera de los nombres Neospatian y también permite tributar esta carta para seleccionar en el cementerio otro Neos o Neospatian para ponerlo en campo, permitiendo tener los materiales para la fusión de contacto. Crosskeeper que permite enviar desde mano campo al cementerio para invocar un Neospatian o un Elemental Hero, solo que de ser de cementerio llega con efectos negados, y si invocamos una fusión Elemental Hero, mientras esta carta esté en cementerio permite robar 2 cartas y luego regresar una de vuelta al deck, acelerando e incluso regresando cartas de tipo Garnet. El último es el Spirit Neos, que se puede invocar al campo cuando el rival declara ataque y no puede ser destruido por batalla. En su invocación especial permite buscar una magia o trampa que menciona al Elemental Hero Neos, lo que la convierte en el buscador principal de la estrategia, o en su defecto una polimerización, y también lo podemos tributar para invocar un Elemental Hero de vainilla desde el deck, poniendo fácilmente a Neos o incluso alguna otra pieza para nuestras jugadas de fusión. Para sus magias y trampas, el deck cuenta con una gran variedad debido a su edad, pero entre las que más destacan por su utilidad tenemos Neos Fusion, su Shadow Fusion temática que permite tirar de mano y o cementerio los materiales de una fusión que mencionen a Neos, pero que solo utilicen 2 materiales, nos pone la restricción de no invocar más por el resto del turno de forma adicional, y en cementerio se puede remover para evitar la destrucción de batalla por efecto de una fusión que menciona el Elemental Hero Neos como material, o de forma más útil que una fusión que quiera volver al extra deck al final del turno no tenga que hacerlo. El Engage Neospace, que como costo pide enviar al cementerio un Neospatian y un Elemental Hero, uno desde mano, el otro desde el extra deck, el otro desde el deck para invocar un Neospatian o un Elemental Hero de nivel 5 o superior. De hacerlo también podemos añadir una polimerización, pero nos pone la restricción a no poder invocar desde el extra deck el turno que activamos esta carta excepto monstruos de fusión. Shuffle, que permite revolver un Elemental Hero o un Neospatian desde el campo de vuelta al deck para invocar otro monstruo de estos arquetipos pero con un nombre diferente. También permite removerla desde cementerio para revolver 2 de las cartas mencionadas de vuelta al deck o un Neos para robar una carta. Instant Contact, su suerte de Instant Fusion temática que por 1000 puntos de vida permitirá invocar un Neospatian o un Elemental Hero desde el extra deck, ignorando sus condiciones de invocación, pero que si no tenemos a Neos en campo cementerio llegaría sin efectos, no podría atacar y se regresaría al extra deck al final del turno. Miracle Contact, que permite revolver desde la mano, deck y cementerio los materiales de una fusión que menciona el Elemental Hero Neos, ayudando a no tener que tener los materiales mencionados en campo. Wave, magia continua que si un monstruo Elemental Hero es usado como material de fusión y enviado al cementerio o removido, permite invocar un Elemental Hero o un Neospatian desde el deck, y si un Neospatian o un Elemental Hero Neos es revuelto del campo y o cementerio de vuelta al deck o extra deck, permite invocar un Elemental Hero desde cementerio, sirviendo como una forma de poner más cuerpos en campo o una jugada de recuperación. Algunas otras cartas como Contact Gate o Neospace pueden ayudar a la estrategia, pero no son tan populares. Para sus trampas usualmente se ven solo 2. Next, trampa que permite invocar desde mano y o cementerio tantos nombres Neospatian y Elemental Hero Neos como sea posible, pero llegan con efectos negados y no podemos invocar a menos que sean fusiones mientras alguno de esos monstruos está en campo. Esta sirve como una hand trap en caso de no tener cartas en campo, o la más usada, la Favorite Contact, trampa que permite revolver desde mano, campo, cementerio y cartas removidas boca arriba los materiales mencionados en una fusión que mencionen al Elemental Hero Neos y que no deja que regrese al extra deck al final del turno, permitiendo no solo jugar sobre su mayor pero, sino que ayuda a poner estos en el turno del rival. Todo esto nos lleva a la invocación de los monstruos de extra deck, que es el objetivo del deck. También tienen una gran variedad, pero mencionaremos los más importantes. La gran mayoría tienen la condición de que deben de regresar de vuelta al extra deck cuando termina el turno, aunque cartas como Neospace, Neos Fusion o Favorite Contact pueden ayudar con esto. Para monstruos que piden 2 materiales tenemos algunos como Grand Space, que pide a Grand Mode y que permite regresar una carta del rival a su mano, Earth Neos, que pide al Earth Hummingbird, que gana en ataque igual a la diferencia de nuestros puntos de vida que tenemos con el rival, Aqua Neos, que permite destruir una carta de forma aleatoria de la mano del rival, o Dark Neos, que niega los efectos de un monstruo en campo. Brave Neos, que pide un monstruo de efecto de nivel 4 inferior, gana 100 puntos de ataque por cada Elemental Hero y Neospatian en cementerio. Cuando destruye un monstruo al rival por batalla permite buscar una magia o trampa que mencione a Neos. Kluger pide a Jubel y hace daño al rival igual al ataque del monstruo que destruyó, o Rainbow Neos, que pide al Rainbow Dragon, pero que permite por el costo de una carta en el tope de nuestro deck, un monstruo en campo o una magia o trampa en nuestro campo, regresar todas las cartas del oponente en su cementerio, magias o trampas o monstruos que controla de vuelta al deck. Para algunas con requerimientos más altos pero con efectos más potentes tenemos a Nebula Neos pidiendo a Grand Mole y a Dark Panther, que en su invocación podemos robar cartas igual al número de cartas que nuestro oponente controla, negamos el efecto de una carta boca arriba en el campo y cuando se va del campo al final del turno removemos todas las cartas en el campo boca abajo. Storm, que pide a Earth Hummingbird y Aqua Dolphin, que cuando se va del campo al final del turno regresa todas las cartas en el campo a la mano. Las 2 fusiones adicionales que usa el deck es el Cosmo Neos, que pide 4 materiales, siendo a Neos y 3 Neospatian de atributos diferentes, y en su invocación el rival no puede ni responder ni activar efectos por el resto del turno, terminando las jugadas fácilmente, y el otro es su fusión nueva, siendo el Shining Neos Wingman, que pide a Neos y una fusión Wingman, la cual si bien es difícil de poner por las jugadas naturales, Instant Contact ayuda con esto.
En su invocación permite destruir cartas que el rival controla igual al número de atributos diferentes que hay en el campo, gana 300 de ataque por cada monstruo en nuestro cementerio, y si destruye un monstruo al rival por batalla permite hacer daño al rival igual a su ataque original. El deck puede echar mano de muchísimas cartas temáticas más y también de mucho del soporte natural que tenemos para las estrategias de Hero, pero en su núcleo todos los objetivos están pensados para usar todas las fusiones que podamos en conjunto de cartas de complemento para que estos monstruos sean suficientes para poder terminar el juego lo antes posible. Para las ventajas, ya que muchas de sus cartas están basadas en la invocación de fusión por contacto, no dependemos de un efecto para llevar esto a cabo, dándoles flexibilidades y virtudes como no depender de una carta que usualmente implica un uso por turno, interacciones del rival de frenar un efecto importante siendo el efecto de fusión, un elemento sorpresa con el mismo y mucho más. El mayor atractivo es poder fusionar tanto como nos permitan los materiales en campo. Todas sus cartas, quitando las piezas con el nombre Cross, se pueden buscar de una forma u otra. Esto le permite poder utilizar menos copias de cartas que de otra forma estarían estorbando, como sus trampas o los nombres no Spacian, o a que incluso la consistencia del deck se sienta mucho más alta. Gracias a la existencia de Instant Contact le da la capacidad de poder poner en campo e incluso utilizar los efectos de fusiones de las cuales no tienen los materiales en main deck. Esto recuerda un tanto a la funcionalidad de algo como Trade Brigade y adicionales, y considerando cuántas fusiones podemos usar, no es una ventaja menor. Puede fusionar en el turno del rival. Esto es algo que siempre ha sido un extra para las estrategias de fusión, y usualmente para lograr esto tienen peros como que perderemos dicho monstruo, no llega con todos sus efectos, no puede atacar y adicionales, pero gracias a esto llega incluso como una pieza mucho más potente de la que es en su concepción original. Aun cuando muchas de sus cartas fueron entregadas hace más de 15 años, todavía tienen una potencia increíble para poder resolver los juegos. Usualmente estos efectos, cuando logran resolver y gracias al nuevo soporte, controlando en qué punto del juego o turno sucede esto, nunca antes se sintieron como efectos tan potentes. Estos mismos efectos incluso tienen versatilidad para poder eludir que el rival obtenga ventaja. Permite regresar a la mano, de vuelta al deck, remover boca abajo, prevenir al rival de activar o usar sus efectos. No son efectos menores y los pagos son impresionantes. Es un deck bastante explosivo. Tiene mucho que ver con lo mencionado con la capacidad de la invocación de fusión por contacto, pero la cantidad de jugadas que podemos hacer en un turno la hacen uno muy difícil de poder parar, predecir y controlar. Por esta misma característica es un deck bastante rápido. Mucho del nuevo soporte ayuda a que podamos circular, acomodar o invocar todas las piezas que vamos a necesitar. Hace una gran diferencia a lo que conocíamos del deck, que dependía mucho de la fase de batalla o a ciertos nombres para siquiera poder tener su funcionamiento principal. Es un deck completamente desconocido y subestimado. Esto es por muy buenas razones, pero con el nuevo soporte ahora los planes de juego son factibles y fáciles de alcanzar, así que entre la ignorancia del rival que está dejando pasar las jugadas clave o para el punto en que quiere comenzar a interrumpir ya podemos acomodar nuestros recursos necesarios, la gran mayoría del tiempo esto le termina los juegos a los rivales. El poder echar mano de muchísimas de las cartas que ofrece el arquetipo de Hero como tal le dan un futuro brillante no importa qué. Lo explicaremos mucho más a fondo en los motores y cartas de complemento, pero el poder usar uno de los arquetipos y subarquetipos más populares que existen en el juego, uno del cual tenemos la garantía que jamás le van a dejar de dar soporte y que muchas más cartas llegarán en el futuro, le asegura que su estilo de juego solo puede mejorar. Sea por lo mencionado del arquetipo de Hero o las opciones que ya tienen, cuentan con una increíble versatilidad de efectos y cartas que pueden utilizar. Cartas que mencionamos que no son usadas o que no tienen futuro podrían ser buenos complementos, dándoles muchas más opciones. No es completamente dependiente del cementerio. Para los nuevos planes de juego y costos de cartas nuevas sí lo es, pero el que en un deck usualmente pueda regresar sus recursos de vuelta al deck y que pueda volver a ponerlos en circulación rápidamente, le ayuda a eludir la dependencia a este elemento. Tiene una capacidad de top deck muy impresionante. Esto es porque tienen acceso a cartas increíbles como Neos Fusion que pueden poner la pieza necesaria en campo. El cementerio les puede ayudar en múltiples circunstancias, dependiendo qué monstruos hay en campo pueden hacer la invocación de fusión, pero en general sí pueden volver al juego o incluso resolverlos con solo una carta. Y por último, hay muchísimas formas de construirlo, usarlo y complementarlo, haciéndolo uno de los decks más variados y entretenidos de poder construir. Será todo un desafío entre habilidad de jugador y tiempo para que pueda alguien clamar que han intentado todo usando lo que tiene que ofrecer este deck. Para las desventajas, debido al funcionamiento de la fusión de contacto, requerimos que los monstruos estén en campo, dejando fuera el uso de muchísimas cartas útiles para fusionar, como usar piezas desde mano, cementerio o removidas, provocando que a menos que podamos contar con todos los elementos y algunas de sus cartas nuevas de soporte, no vamos a poder ejecutar la invocación de fusión. Siguiendo con este punto, tiene muchos problemas para fusionar. Fuera del uso de Neos Fusion, el deck requiere las piezas o la preparación correcta para poder ejecutar esta invocación, lo que acaba siendo un problema y contradicción considerando que este deck tiene esto como su objetivo principal. Se siente como un deck demasiado viejo. Muchos de sus efectos todavía tienen buenos resultados y potencia, pero la gran mayoría de cartas se notan el juego lento o una época de juego muy diferente a lo que tenemos actualmente. Es absolutamente dependiente de su extra deck. Lo mejor que pueden hacer sin este es la invocación de cualquiera de las versiones de Neos con algunas características como no irse por batalla, tener un poco de ataque y adicionales, pero ningún efecto como para poder resolver un juego o romper un campo. El deck sobre muchos otros debe utilizar muchísimas cartas tipo Garnet. Otros decks que hemos revisado recientemente como Crystal Beast también lo exigen, pero incluso estos monstruos tienen un uso para ciertos combos. Para lo que es Neos, la pieza principal no solo no tiene efecto, sino que pide un doble tributo y de sus otros materiales que pide, quitando algunos casos específicos como de Aqua Dolphin o de Dark Panther, que también requerimos que sea cierto turno o que el oponente tenga ciertas piezas, son elementos necesarios pero espantosos en lo que hacen. Por lo mismo el deck se traba mucho. Nuevas piezas como Engage, Shuffle y adicionales pueden ayudarnos
incrementar o jugar sobre esto, pero por el simple concepto de las cartas que debe y quiere usar, muchas de sus manos quedarán obsoletas sin poder usarlas. Es horriblemente estático en el turno del rival. Fuera de poder invocar por fusión en el turno del rival o poder hacer que nuestras fusiones quieran regresar de vuelta al extra deck al final de su turno, el deck es inútil en el turno del rival. Otro gran problema que tiene el deck es que las invocaciones por contacto son invocaciones especiales, siendo que si las fusiones caen al cementerio no las podamos sacar allí fuera de usar efectos muy específicos, por lo que incluso de usar estas para otros fines son cartas que por mecánica no se pueden usar más. El deck no tiene ninguna clase de protección, la única protección que tiene es a destrucción por batalla, por efecto, y a que sus cartas vuelvan por sus propios efectos al final del turno. Todos los demás efectos e interacciones del juego lo castigan de sobremanera. No lo parece, pero tiene muchos problemas contra monstruos de ataques altos. Es un tanto difícil de poder dar un número en el cual comienzan a sufrir por esto. Monstruos alrededor de 3500 puntos de ataque para arriba son unos infranqueables para el deck, que requieren una inversión de recursos considerables para pasarles encima. El espacio en su extra deck es un problema, no solo por la cantidad de cartas a las cuales puede acceder, sino porque requiere pulirlo mucho entre los nombres que usaremos en el main deck, las opciones y qué tanto las vamos a acabar usando. Tiene muchísimos problemas contra estrategias que se enfocan en el uso de magias y trampas. Para el punto en el cual ya podemos hacer algo contra estas, muy seguramente el juego ya fue interrumpido o incluso peor, se podrá negar este efecto fácilmente. Considerando la cantidad de problemas del deck y el soporte recibido, le puede mucho no tener acceso a un negador que le permite que las jugadas sean mucho más seguras o que podamos tener una segunda jugada. Es un deck demasiado frágil, aun cuando con sus nuevas piezas se pueden hacer más jugadas y más potentes, el deck se puede paralizar o detener de muchísimas formas. Incluso no hay siquiera por qué estar yendo por un efecto fundamental o potente. Requiere tantas piezas, tanta preparación para sus buenas jugadas que mermar casi cualquier punto de su juego hace que se frene su combo. También es muy dependiente de sus cartas más importantes. Cartas como Engage, Spirit, Neos Fusion y adicionales son las que nos permitirán jugar no importa qué. Juegos en las que no las veamos va a ser muy difícil siquiera hacer una jugada, no se diga la que vamos a necesitar o una óptima. Y por último, el deck tiene un nivel de poder muy bajo. Es sorprendente que recibe soporte en 2022 y tenga monstruos que sus efectos son de Ignition, tienen requerimientos horribles y los pagos se sienten muy bajos. Podrían estar tomando una gran cantidad de estrategias y por menos molestias estarían obteniendo un nivel de poder mucho mayor, y esto ni siquiera es enfocándonos a un juego competitivo. Vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Primero, para los motores. Debido a que ciertas cartas son bastante útiles para la estrategia como Aqua Dolphin o Crosskeeper y son monstruos tipo Warrior, el estar utilizando un motor Warrior a través de Isolde para poder traer estos monstruos con más velocidad es algo que se podría estar recomendando. Tenemos incluso un video en el cual explicamos muchas de las cartas necesarias, el funcionamiento, puntos débiles para poder ilustrar este punto. No es la peor idea para poder estar poniendo mucha más velocidad. Al mismo tiempo podría aprovechar de poderse utilizar varios planes de juego, como el efecto de Aqua Dolphin, que no es una vez por turno. El mismo motor de Warrior tiene muchísima potencia que podría acabar complementando este deck. Solo recuerden ciertas restricciones que nos ponen ciertas cartas de solamente poder estar fusionando. Otro conjunto de cartas, aunque no podemos estarnos limitando a estar mencionando algunas, es el uso de las cartas Hero y muchos de sus subarquetipos. Esto es bastante simple. Elemental Hero Neos y Elemental Hero es algo que aparece en prácticamente todas las fusiones que vamos a estar buscando, por lo cual tenemos acceso a una increíble cantidad de cartas que nos van a poder estar ayudando con esto. Solamente mencionando algunas de estas, tenemos al Elemental Hero Honest Neos, que le puede dar muchísimo más ataque a una carta que estemos seleccionando. El uso de las cartas Vision Hero, que acabarían siendo Faris, Increase y Bion, para poder estar poniendo cuerpos en campo, para poder estar acomodando ciertas cartas en cementerio, cartas que cuando caen al cementerio nos pueden dar ciertos beneficios, como lo podría acabar siendo Shadow Mist, el poder estar poniendo al Elemental Hero Neos en cementerio para poder estar activando ciertas cartas. Para las cartas Elemental Hero, sea a través de estarlas buscando con Emergency Call, de poderlas estar trayendo al campo con Hero Lips, o incluso de poderlos estar invocando como Stratos, Prisma, Liquid Soldier o Shadow Mist, van a poder tener cierto valor. Stratos nos podría estar buscando una pieza interesante, como lo podría acabar siendo Spirit. En caso de que ya tengamos algunos monstruos héroes, podríamos estar destruyendo magias y trampas. Por la parte de Prisma, puede estar enviando una pieza al cementerio. Esto ni siquiera se tiene que estar limitando a cartas Hero, puede estar siendo los mismos no Special. Por la parte de Liquid Soldier, sea que estamos invocándolo de forma normal para poder estar reviviendo algún monstruo, como puede acabar siendo Stratos, como puede acabar siendo Shadow Mist, o incluso para poder utilizarlo como material de fusión para poder estar robando cartas y poder dar mucha más velocidad, incluso en el proceso de poniendo algunas cartas en cementerio que necesitamos allí, como lo puede ser el caso de Neos, como lo puede ser el caso de Crosskeeper, o incluso algo como Shadow Mist, que a través de algo como Hero Lips para podernos estar buscando Mask Change, para poder estar accediendo a algo como el Masked Hero Dark Law, que acabaría funcionando como una suerte de monstruo jefe alternativo, o incluso por su simple efecto de podernos estar buscando. Son muchísimas las opciones que podemos estar obteniendo a través de las cartas de Hero. De forma adicional, podemos estar utilizando Miracle Fusion a través de estar fusionando dos monstruos héroe de atributo diferentes a través del efecto de Sunrise. Esto nos permitiría estar removiendo piezas desde cementerio para poder estar poniendo un monstruo Elemental Hero. Y ya que podemos estar poniendo muchos de los no Special en cementerio, esta carta sería bastante beneficiosa para poder estar sacando muchas de estas piezas. Tristemente no tenemos un video orientado a los Vision Hero, Elemental Hero, pero son demasiadas las piezas que tienen sinergia como para poder acabar explicándolas todas o para poderlas ignorar. Para algunas
las cartas en solitario tenemos al GB Hunter. Esta hace que las cartas no puedan regresarse de vuelta al deck. Esto nos ayudaría a poder paralizar ese efecto que nos hace tanto daño de las fusiones. Tenemos al Keeper of Dragon Magic, que nos permite estar buscando una polimerización o una magia normal de fusión, lo cual podríamos estarnos buscando incluso algo como la Neos Fusion. Tiene un segundo efecto que nos permitiría estar poniendo ciertas cartas boca abajo, lo cual no nos acaba deteniendo para la invocación de fusión por contacto. Algo como Cosmo Rain, ya que de hecho estamos utilizando monstruos de vainilla para poder estar poniendo un cuerpo de forma adicional o poder estar invocando algo diferente desde el deck, o incluso el uso de algunas cartas de tipo Garnet que, considerando las fusiones que tiene el deck como Rainbow Dragon o Jubel, pueden darnos acceso a monstruos muy fuertes como Rainbow Neos o el Kluger Neos. Para cartas de magia, el deck tiene muchos problemas contra estrategias de control, así que cartas que nos ayuden a poder resolver esto son de mucho provecho. Cartas como Twin Twisters, Cosmic Cyclone, Harpy Sphere, Duster, Lightning Storm son algunas para poder estar simplificando esto. No hay alguna que podamos recomendar alguna sobre la otra, quizás solamente Twin Twister debido a que puede estar enviando ciertas piezas a cementerio. También el deck tiene muchísimos problemas cuando está yendo segundo. Cartas para poder romper campos o desactivarlos son bastante buenas. Cartas como Dark Ruler No More, Triple Tactic Talents o incluso Forbidden Droplet son unas a considerar. Hay incluso que tener en mente algo como Dark Ruler No More, que dejaríamos el campo del rival sin efectos, y esto ayudaría a que algo como Nebula Neos sea una carta incluso mucho más potente cuando cae al campo. El deck tiene muchos problemas contra interrupciones, por lo cual cartas como Kolba the Grave o Crossout Designator son bastante buenas. Algo como para poder extender como Monster Reborn para poder estar trayendo cierta pieza desde el cementerio. Solo hay que recordar que nuestras invocaciones por contacto no son invocaciones por fusión, son invocaciones especiales, tengan esto en mente. Reinforcement of the Army para poder estar buscando unas de las piezas más importantes, como lo puede ser el Neo Space Connector, Stratos, los monstruos Keeper, Foolish Burial para poder poner la pieza en cementerio que nos hace falta, Terraforming para poder estar buscando su campo temático, o incluso algo como la Fusion Recycling Plant, algo como Piercing the Darkness, ya que nos estamos enfocando en poder poner un monstruo de vainilla de nivel bastante superior. Esta permitiría no solamente acelerar, sino poder estar rompiendo los campos. Fusion Deployment es una carta bastante utilizada para poder estar trayendo el material que estamos necesitando. Usualmente acabaría siendo Neos, pero también puede estar trayendo uno de los monstruos Neo Spacian. Successor Soul para poder estar también aprovechando el uso de monstruos de vainilla, y para cartas de trampa algo como Red Reboot para poder estar yendo segundo, o si se están enfocando en una versión mucho más pura, el uso de Dark and Be Only One, ya que no acaban compartiendo muchos tipos. Para el extra deck, el deck se enfoca demasiado en fusión y de hecho ya tienen que utilizar muchos de sus nombres principales, por lo cual no hay mucho espacio para poder estar recomendando cartas. Para algunas que podríamos mencionar, ya habíamos mencionado Dark Law a través de estar utilizando Hero Leaves para poder traer Shadow Mist y estar buscando Mask Change para poder estar accediendo a este monstruo jefe. También podemos utilizar algo como Sunrise para podernos estar buscando la Miracle Fusion. Esta tiene muchísimo valor en esta estrategia, ya que podemos estar moviendo desde cementerio, e incluso con esto podríamos estar cargando algo como Favorite Contact y en el proceso todavía poniendo cuerpos en campo, algo como el Absolute Zero para poder estar aprovechando esta misma carta. Considerando que Instant Contact permite ponernos monstruos de nivel 7 o inferior a Elemental Hero y que podamos incluso obtener sus efectos, o que solamente los podamos estar poniendo en campo para poderlos estar utilizando como material de fusión, idealmente tendremos que estar utilizando a Flame Wingman para poder estar accediendo a la nueva fusión. Las otras dos fusiones no se pueden estar poniendo en campo debido a la misma restricción de nivel. Algo que todavía no nos llega y que no tenemos idea de cuándo pueda llegar a aparecer, pero que acabaría teniendo un excelente valor, es Wake Up Elemental Hero. Este pide una fusión Elemental Hero y un monstruo de tipo Warrior, algo que puede cumplir fácilmente el deck. Este puede poner muchísimo daño en campo. Si es destruido, permite estar trayendo una pieza desde el deck. Es una carta muy buena que hay que estar esperando para cuando sea anunciada. Y por último, para monstruos de Link, además de Isolde, que acaba siendo bastante recomendable, tenemos el uso del Extra Hero, Infernal Divisor y el Wonder Driver. Por la parte de Infernal Divisor pide solamente dos monstruos Hero, por lo que incluso podríamos utilizar el cuerpo que nos estamos poniendo con Instant Contact. El uso de esta carta es para poder estar mostrando una de nuestras fusiones Hero y nos vamos a poder estar agregando esas cartas incluso de los Neo Spacian. Acaba siendo una carta bastante potente. Por la parte de Wonder Driver es para que si llegamos a invocar un monstruo héroe a la flecha que este monstruo apunta, nos permitiría estar reciclando desde algo simple como la polimerización, algo específico como las magias de Quick Play Change o incluso una magia de fusión, por lo que nos podría estar regresando Neos Fusion. Acaban siendo los links que tienen mucho más valor con esta estrategia. Hay mucho más que podemos estar utilizando, sobre todo cartas para poder estar yendo segundo para poder romper los campos, cartas para poder estar yendo primero como Hand Traps, interrupciones para que el rival no pueda estar armando sus campos, pero estas acaban siendo las cartas que usualmente acabamos viendo en las construcciones. Para las rarezas tenemos de rareza Ultimate al Elemental Hero Neos Alius, al Dark Panther, a Grand Mole, al Air Hummingbird, Aqua Dolphin, Flare Scaraf, Neos Force, Neo Space, Air Neos, Dark Neos, Grand Neos, Aqua Neos, Flare Neos, Glow Neos y al Neos Knight. De rareza Ghost solamente tenemos acceso a Chaos Neos. De rareza secreta tenemos a Neos Wiseman, al Elemental Hero Spirit of Neos, Elemental Hero Neos Alius, Instant Contact, Miracle Contact, Wrath of Neos, Chaos Neos, Nebula Neos, Magma Neos, Shining Neos Wingman, Dark Neos, Grand Neos y al Neos Knight. De rareza Prismatic Secret Rare tenemos solamente la Neos Fusion. De rareza Ultra tenemos a Neos Wiseman, al Neos Alius, Dark Panther, Grand Mole, Air Hummingbird, Aqua Dolphin, Miracle Contact, Contact Gate, Convert Contact, Double Hero Attack, Favorite Contact, Chaos Neos, Neos Kluger, Air Neos, Dark Neos, Grand Neos, Aqua Neos, Flare Neos, Glow Neos y al Neos Knight. De rareza Ultra Parallel Rare tenemos solamente al Neo Spacian Grand Mole. De rareza Super tenemos acceso a Neos Alius, al Neo Space Connector, a Dark Panther,
Panther, a Grand Mole, Allure Hummingbird, Aqua Dolphin, Flare Scarab, Glow Neos, Space Gift, Neos Fusion, Engage Neospace, Generation Next, Wave Next, Cosmo Neos, Chaos Neos, Storm Neos, Magma Neos, Dark Neos, Grand Neos, Aqua Neos y el Brave Neos. De rareza Gold solamente tenemos acceso al Elemental Hero Neos Alius. De rareza rara tenemos Miracle Contact, Neospace, Neos Force, Neospace Pathfinder, Flare Scarab, Grand Mole, Dark Panther, Aqua Dolphin, Flare Neos, Glow Neos, Aqua Neos y el Marine Neos. De rareza Dual Terminal Ultra Parallel Rare tenemos a Wrath of Neos, y de rareza Dual Terminal Normal Parallel Rare también el mismo Wrath of Neos, y de rareza común tenemos al Neos Alius, Neospace Connector, Contact Gate, Overfusion, Instant Neospace, Neospace, Neos Force, Reverse of Neos, Wrath of Neos, Cross Porter, Flare Scarab, Grand Mole, Dark Panther, Glow Moss, Air Hummingbird, Aqua Dolphin, Chrysalis Pantail, Mole, Cheeky, Dolphin, Larva, Peony, Contact, Cocoon Party, Cocoon Revert, Cocoon Veil, Next, Convert Contact, Contact Out, Generation Next, Common Soul, Space Gift, Frost Keeper, Flare Neos, Twinkle Moss, Marine Dolphin, Marine Neos y el Storm Neos. De forma adicional tenemos al Battle of Sleeping Spirits y el End Shuffle, que estas son cartas que nos van a entregar en el Battles of Legend de este año, el Crystal Revenge. Y por último, Get Your Game On es una carta que, a pesar de que es de rareza común, tiene un precio desorbitante debido a la edad y en qué formas puede ser conseguida. Para notas y comentarios finales, el soporte entregado a Neos y todos los subarquetipos alrededor de este mismo lo llevan al siguiente nivel. Es bastante grata la forma en que se juega con el soporte. No obstante, todo lo que involucra esta temática es posiblemente uno de los peores arquetipos jamás diseñados, respecto a lo que piden, respecto a lo que hacen sus cartas, el requerimiento de las mismas y también el nivel de poder que ofrecen. La mayoría de estas cartas, o al menos las que son absolutamente necesarias para que pueda funcionar, fueron creadas en un momento del juego en el cual un arquetipo no estaba trabajando para poder estar alcanzando un objetivo como tal. Eran simplemente cartas que compartían un nombre y tenían efectos aleatorios varios. Esto se puede ver bastante bien en la mayoría de los efectos de los Neospacian. También cuentan con varios elementos que acabaron envejeciendo bastante mal. La invocación de fusión por contacto era algo bastante novedoso en su momento, pero acabó envejeciendo bastante mal, ya que los materiales tienen que estar regresando de vuelta al deck, haciendo que no tengamos más elementos para poder utilizarlos después. Si cayeran al cementerio, si se fueran removidos, podríamos estar utilizando otras cartas, otros efectos para poder sacar provecho de esto mismo, pero esto significaba que teníamos que utilizar muchos recursos para poder estar poniendo uno de estos monstruos en campo. Acaba recordando algo como lo que tenemos con el arquetipo de vampiros. Vampire Lord fue una carta que en su momento fue increíblemente importante y muy potente. En solitario, esa carta podía estar mermando mucho de la estrategia que hacía el rival. Hoy en día es un efecto que ha envejecido muy mal, porque incluso le da ventaja al rival, que si bien para los Neospacian y todo alrededor de los mismos no estamos dándole ventaja como tal al rival, todo lo que requerimos para poder utilizar estas cartas acaba siendo pésimo. Y por último, lo que en su momento fue un balance, considerando que muchas de las cartas de fusión con sus efectos acaban siendo efectos muy impresionantes que incluso hoy en día pueden acabar resolviendo juegos, esto siendo que las fusiones tienen que regresar del campo de vuelta al extra deck al final del turno, acabó envejeciendo de una forma pésima. Al pasar los años significa que estamos comprometiendo todos nuestros recursos en una jugada que, si se está jugando como idealmente estaba pensada, le estaríamos dando todas las opciones al rival para que en su turno pueda estar jugando en paz. Por ende, si bien se presentan mejoras de consideración gracias a este nuevo soporte, todavía carga con demasiados pecados. No obstante, hay aspectos bastante interesantes alrededor de la estrategia. Lo primero es que este es un arquetipo de anime, y sea porque está relacionado a un arquetipo o un subarquetipo increíblemente popular como Hero o Elemental Hero, o sea porque incluso sabemos de cartas en el anime que todavía no han sido impresas en cartas físicas, este arquetipo no puede hacer nada más que mejorar y seguir recibiendo soporte. Posiblemente muchas veces sea como soporte directo e indirecto. La entrega de soporte no significa que se va a unir al juego competitivo, pero el hecho de que tenga esta característica a su favor lo pone en mucha mejor posición que muchas otras estrategias que desde el momento en que fueron entregadas no han vuelto a recibir una pieza de soporte. También, considerando las combinaciones y conceptos abandonados, hay muchas otras cartas que todavía nos podrían estar entregando. Revisen los monstruos de fusión que piden 3 materiales. Todavía nos hacen falta varias combinaciones, y si estas fusiones nuevas no cargaran con esos pecados de que tienen que estar regresando de vuelta al deck, o si incluso tuvieran una forma de poder estar balanceando esto mismo, podría ser muy buen soporte en el futuro. De forma adicional, con conceptos olvidados, tenemos a las fusiones que comparten el nombre en el extra deck. Todavía nos hacen falta alrededor de 10 monstruos de este tipo, y de nuevo, si les acabaran quitando estos pecados originales, se podrían llegar a ser cartas bastante interesantes. El arquetipo cuenta actualmente con un problema que no tenemos idea de qué es lo que lo causa o cómo se podría acabar resolviendo, y esto es una reimpresión del Elemental Hero Air Neos, lo que en su momento se tomó como malas decisiones de no estar reimprimiendo esta carta, cuando evidentemente era una muy costosa, muy buscada y uno de los mejores efectos a los cuales tiene acceso de forma simple el deck. Con la aparición de su nuevo soporte y la ausencia de esta carta en muchos de los artworks que se acabaron entregando, nos da la información de que hay algo que desconocemos, pero que no deja que esta carta sea reimpresa o que incluso se esté considerando para el futuro. Air Neos no solamente tiene un precio bastante alto por ser una carta tan vieja y también un tanto necesaria para poder utilizar en esta estrategia, también lo pueden estar buscando en algo como Master Duel, que a pesar de que este es un juego bastante
presente actual un juego relevante, esta carta no está en el pool de cartas disponibles, provocando que cualquiera que quiera estar utilizando esta estrategia a su máximo poder tiene que estar avanzando por una carta de increíble valor o una de la cual incluso no sabemos cuál va a ser su futuro. El soporte nuevo también da piezas muy interesantes. Tenemos la aparición de Instant Contact, una versión de Instant Fusion para poder estar poniendo monstruos de nivel 6 o nivel 7 en campo. Y sé que lo están pensando para utilizar en esta misma estrategia o en alguna combinación con la estrategia de Hero para poder estar accediendo a efectos a los cuales no deberían tener acceso porque no se están utilizando los materiales necesarios. También es una carta que se queda para el futuro para poder poner ciertos cuerpos de cierto nivel en campo. Y lo vimos recientemente con la estrategia de Based. El poder estar poniendo un monstruo de nivel 7 en campo y rápidamente estarlo emparejando con un turner de nivel 3 acababan desembocando en combos muy impresionantes de múltiples interrupciones. Esta carta se va a quedar para el futuro y muy seguramente va a ser muy utilizada. En general, como mucho del soporte a arquetipos anteriores que hemos visto durante los últimos 2 o 3 años, considerando dónde estaba la estrategia anteriormente y dónde está hoy en día, es una mejora muy impresionante. Pero esta estrategia en específico acaba cargando con tantos pecados originales que es imposible que vaya a ser relevante para el juego competitivo, e incluso para un juego mucho más casual todavía tiene demasiados problemas. Si les gustan los decks de anime, de fusión, con una impresionante gama de cartas que pueden utilizar, que sean muy explosivos, poco conocidos, que se puedan armar de muchísimas formas, con muchísimo soporte garantizado para el futuro, sea de forma directa o indirecta, uno que puede ser un tanto accesible o incluso uno de colección debido a la edad de este mismo, son solo algunos de los elementos que puedo mencionar de por qué deberían de estar volteando a ver la estrategia de Neos. Reimpresiones recientes hacen mucho más accesible el estar utilizando este deck, y es bastante recomendable que lo acaben combinando con cartas de Hero, que muchas de estas fueron reimpresas en tiempos recientes, por lo cual sea que este sea su enfoque principal o que las busquen utilizar como una suerte de motor, acaban mejorando mucho el deck. No esperen de ninguna forma que este deck sea la cabeza del meta, y es imposible que tantos años de mal diseño y de pecados se acaben corrigiendo con una sola ola de soporte, pero si son devotos a la temática o a estar utilizando la mayor cantidad de estas cartas como sea posible, es soporte que no pueden dejar pasar. Para los jugadores de Hero en general, valdría la pena que estuvieran revisando también muchas de estas cartas, ya que se están entregando piezas interesantes para el futuro. Cartas como Crosskeeper, Shuffle o incluso Instant Contact podrían acabar siendo piezas para mejorar el deck o para poder obtener efectos con los cuales no contaban. El soporte es muy bien recibido, lo hacen mucho más entretenido y nunca más potente, pero todavía tiene demasiados problemas como para decir que va a acabar siendo uno mejor. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Neos, Neospatian y todos los subarquetipos relacionados al mismo. ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Qué les gustaría que recibieran de soporte? Si lo usan o lo han utilizado, ¿cómo lucen sus propias construcciones? Y si hizo falta información relevante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.